revelado, el increíble y sagrado legado de Tito, un milagro transformador en el plan divino en el tercer año de Joacim, mientras el eco de la revolución espiritual resonaba en las tierras cercanas. Un joven griego llamado Tito experimentó una conversión que cambiaría el curso de su vida y, a través de él, el destino de muchos otros. Proveniente de una familia humilde en Creta, Tito nunca conoció la tradición judía, pero su vida dio un giro radical cuando escuchó el llamado del Mesías, quien tocó su corazón y lo transformó. En este entorno multicultural y a menudo corrupto, donde las filosofías rivales daban forma a la vida cotidiana, Tito emergió con un fervor que incendiaba su alma, decidido a llevar el Evangelio a aquellos que se encontraban perdidos en la oscuridad. Mientras Tito se establecía en su misión en Creta, el ambiente estaba cargado de tensiones. Las comunidades cristianas estaban desgastadas, abrumadas por las divisiones internas y las enseñanzas engañosas que amenazaban el crecimiento de su fe. Tito llevó a cabo su labor con la determinación de restaurar la unidad, comprendiendo que su misión tenía un significado divino. A pesar de su juventud, se convirtió en un líder natural, guiando a los que buscaban respuestas y anhelaban la verdad. En sus recorridos por la isla, Tito recordaba las palabras de su mentor Pablo, quien lo había exhortado a establecer ancianos en cada iglesia. Esta no era solo una tarea administrativa, sino un componente vital para cimentar la fe de la comunidad en Cristo. Fue así como, en una casa ordinaria, encontró a un grupo de creyentes desgastados por las luchas. En medio de su aflicción, Tito compartió el mensaje del Evangelio, recordándoles que la gracia de Dios es un refugio en tiempos de tribulación. La luz empezó a brillar entre las sombras, y la esperanza fue avivándose en los corazones de quienes le escuchaban. Sin embargo, los desafíos eran grandes. Tito enfrentó la persecución y el escepticismo de muchos que cuestionaban su autoría y su mensaje. La oposición era feroz, y hasta su origen griego fue motivo de burla. Pero, sostenido por la enseñanza de Pablo, Tito no cedió. Clamó al Señor en busca de fuerza y dirección, sabiendo que la verdadera transformación era obra de Dios y no de su propio esfuerzo. A medida que Tito perseveraba, se desataron innumerables historias de fe, sanidad y restauración. Las antiguas divisiones comenzaron a sanar, y lo que antes era un campo de batalla espiritual, se convirtió en un testimonio de la poderosa gracia de Dios. Las vidas de familias se transformaron, y un renovado sentido de amor y unidad floreció en la comunidad. Tito se encontraba, sin embargo, luchando con la pregunta, ¿podría sostener esta obra divina en medio de tantas dificultades? Mientras sus pasos resonaban en los caminos de Creta, la historia de Tito se convirtió en una crónica de milagros. ¿Podría ser su fe la clave que asegurara el futuro del Evangelio en esta tierra? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La historia de Tito estaba solo al principio, en la encrucijada de su vida espiritual, esperando ser desvelada la respuesta a su clamor. La comunidad lo miraba con esperanza, y el cielo parecía contener el aliento en espera de la obra que Dios estaba a punto de realizar a través de su siervo fiel. Este viaje apenas comenzaba, y un nuevo capítulo de su vida en las manos del Altísimo se alzaba en lo desconocido. ¿Podría realmente ser él la clave en el plan divino que tejía el legado del Evangelio en Creta? En los días que siguieron a la consolidación de la fe en Creta, el ambiente era de expectación. Las comunidades se congregaban con corazones abiertos, deseosos de experimentar la obra del Espíritu Santo. Tito, guiado por la fe, sentía que una unción especial lo rodeaba, un eco de la promesa de Jesús cuando dijo, «Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo», Hechos 1:8. Cada amanecer, Tito se dirigía a orar en la montaña, buscando la dirección del Señor. Allí, en la quietud de la naturaleza, sentía el susurro divino instándole a avanzar, a no desmayar ante las adversidades.
Pero había sombras que acechaban, sombras de disensión que amenazaban con desbancar la obra que Dios estaba estableciendo. Hombres y mujeres de diferentes doctrinas y creencias se entrelazaban, buscando minar la pureza del mensaje del Evangelio. Un día, mientras oraba, una visión le fue concedida. Le apareció un hombre de venerable aspecto, que irradiaba luz. El hombre le dijo: Tito, no temas, porque tu labor no caerá en vano. Se levantará un gran nombre, y las naciones conocerán el poder de mi salvación a través de tu testimonio. Hazte fuerte, porque el camino será difícil, pero nunca estarás solo. Isaías 41 horas y 10 minutos. A medida que Tito regresaba a la comunidad, las palabras de la visión lo llenaban de renovada esperanza. Decidido a enfrentar el desafío, convocó a los líderes locales, buscando establecer juntas de oración en cada ciudad. La voz de Tito resonaba con la autoridad del Espíritu, recordándoles: no seáis conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Sin embargo, en la multitud había un hombre que se hacía llamar Sabio, un filósofo descendiente de los antiguos pensadores de Grecia, que comenzó a levantar dudas entre el pueblo. Utilizando su elocuencia, sus palabras sembraron semillas de desconfianza. ¿Por qué seguir a un carpintero de Nazaret, cuando la sabiduría del mundo tiene mucho que ofrecer?, proclamaba en las plazas, cautivando a muchos. Este desafío comenzó a dividir a algunos de los seguidores de Tito. Él, sintiendo el peso de la división, se arrodilló en la noche, clamando a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo sostener esta congregación en medio de la tormenta? Fue entonces que la respuesta vino como un manantial: no por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu. Zacarías 4:6. Con este nuevo ánimo, Tito organizó un encuentro de oración, orando fervientemente por unidad y fortaleza. Al caer la noche, la comunidad se reunió, y el Espíritu Santo descendió con una fuerza abrumadora. Todo se transformó en un clamor unánime de adoración y súplica, y en medio de esa atmósfera, los corazones se unieron de nuevo. A la mañana siguiente, el viento soplaba con fuerza y una nueva luz parecía iluminar a Tito. Sintió que era el momento oportuno para confrontar al filósofo. Así, se acercó a él, facilitando un diálogo entre la sabiduría del mundo y la revelación divina. Con cada palabra, Tito demostró que el Evangelio no solo era un mensaje, sino una transformación en profundidad. El apóstol Pablo había escrito: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Frente a la multitud congregada, Tito proclamó: la verdadera sabiduría proviene de conocer a Cristo, crucificado y resucitado. Mientras sus palabras resonaban, el poder del reino de Dios se manifestó. No solo se trataba de una disputa de ideas, era el triunfo de la verdad sobre la falsedad. Al ver lo que ocurría, el filósofo comenzó a temer. La luz de Cristo iluminaba los corazones, y la verdad los liberaba. Aún así, la lucha por la fe iba más allá de lo visible. ¿Sería la adversidad una oportunidad divina para edificar aún más la iglesia? Aquella noche, el cielo parecía abrirse, esperando la respuesta que Dios tenía reservada. La historia de Tito apenas comenzaba, y su vida se tornaba en el centro de una batalla espiritual en el mundo antiguo. ¿Podría ser que el Señor estaba preparando algo aún más grandioso? Un nuevo misterio se desplegaba ante él, un hilo del plan divino que se entrelazaba en cada recoveco de su misión. ¿Qué otros secretos se revelarían ante su fiel disposición para servir? Tito, sintiendo la urgencia del momento, decidió que no podía esperar más. Con determinación renovada y el fuego del Espíritu en su corazón, convocó a los creyentes en la plaza central, donde las tensiones habían alcanzado su punto máximo. Las voces de disensión aún reverberaban en el aire, pero él sabía que el poder de Dios era mayor que cualquier confusión que pudiera surgir. Hermanos míos, clamó Tito con fervor, su voz resonando por encima del murmullo de la multitud. Hoy nos enfrentamos no solo a un filósofo que busca desviar nuestra fe, sino a la verdad que está desnuda ante nosotros. Ya no debemos temer, porque sabemos que la verdad nos liberará. Juan 8:32. Los ojos de la multitud se centraron en él, algunos llenos de incertidumbre, otros con expectativa.
A lo lejos, el filósofo sonreía con desdén, pero Tito sentía que la presencia de Dios llenaba el lugar. Con cada palabra, recordó el poder del Evangelio que había anunciado, el sacrificio de Cristo y su gloriosa resurrección. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13, proclamó mientras la luz del día brillaba, reflejando la esperanza que se encendía en los corazones. La comunidad comenzó a unirse a su clamor, y el viento, que antes traía el eco de las dudas, parecía ahora revivir las antiguas alabanzas a Dios. Con cada oración y súplica, los corazones de los presentes palpitaban como uno solo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, exclamó Tito, tomando las palabras del apóstol y haciéndolas suyas. Pero mientras la atmósfera cambiaba, el filósofo, sintiendo que su influencia se desvanecía, levantó su voz. ¿Qué es esto, un grupo de fanáticos que se aferra a las ilusiones de un carpintero de Nazaret? Yo traigo la sabiduría de los antiguos pensadores, de aquellos que han moldeado el pensamiento de nuestra civilización. Tito, sintiendo el desafío, respondió con firmeza, tu sabiduría es limitada, pero la sabiduría de Dios es mayor que todos los hombres. Porque el entendimiento de los hombres es necedad ante Dios, 1 Corintios 3:19. Ven, dialoguemos, no desde la razón humana, sino desde la revelación divina. Los presentes, intrigados, comenzaron a murmurar. El encuentro entre Tito y el filósofo se había convertido en un duelo espiritual, pero Tito no estaba solo. El Espíritu de Dios se manifestaba a su alrededor mientras oraban fervientemente, pidiendo sabiduría. A medida que el sol descendía, la conversación entre ellos se intensificaba. Tito expuso cómo la sabiduría del mundo podía acabar en confusión, mientras que la sabiduría que venía de lo alto nos dirigía a la salvación. Con cada argumento, dejó caer la verdad como un torrente, como el agua viva que apaga la sed del alma, Juan 4:14. Los antiguos pensadores de Grecia buscaban la verdad, no es así, dijo Tito. Pero la verdad ya se nos ha revelado, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Aquello que buscas, lo encontrarás en Cristo. La multitud comenzó a responder a su mensaje, el miedo se desvaneció y en su lugar brotó una sed de la verdad divina. Sin embargo, el filósofo, más enfurecido que nunca, levantó su mano para callar a la multitud, no permitiré que se siembre esta locura entre nosotros. Era entonces cuando un estruendo comenzó a surgir en el cielo. Un manto de oscuridad se extendía repentinamente, y un susurro que muchos no podían escuchar comenzó a tejérsele entre las palabras de Tito, como un eco del cielo. Escuchen, dijo Tito con voz firme, Dios está presente entre nosotros. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. Sintió que el Señor le revelaba un nuevo designio. Y si este conflicto no fuera solo un desafío para su fe, sino parte de un plan más grande de Dios, para revelar su gloria a través de los corazones destinando a ser transformados, incluso en medio de la oposición más feroz. Mientras el cielo resonaba, un nuevo capítulo se vislumbraba en el horizonte. Uno que podría cambiar el destino de muchos. El pueblo se agolpaba, y Tito sabía que la revelación divina estaba al caer. ¿Qué misterios le desvelaría el Señor ahora, en esta encrucijada, cuando todo parecía desmoronarse? Las puertas del cielo estaban abiertas, y en un instante, un rayo de luz cayó sobre el pueblo, brillando como un faro en la oscuridad, esperando revelar la próxima etapa del asombroso camino de Dios. Y mientras la luz celestial se desbordaba sobre la plaza, un silencio reverente se apoderó de la multitud. En medio de la confusión y la agitación, Tito sintió una claridad asombrosa en su corazón. Levanta tus ojos al cielo, pueblo mío, exclamó, la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. Él está llamando a las naciones a unirse en su verdad. De pronto, la voz del filósofo resonó en la penumbra, llena de desafío, ¿acaso crees que una luz brillante puede desmentir la razón? Tú hablas de revelación, pero yo te digo que la verdad se encuentra en la lógica, en el pensamiento crítico. Tito observó cómo algunos en la multitud comenzaban a vacilar, asaltados por la neblina de la duda. Pero con un ardor renovado, replicó, la verdadera sabiduría no es la que se limita a los confines de la lógica humana, sino la que proviene del Creador de toda razón.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Isaías 55, 8. Un escalofrío recorrió a los presentes. Era evidente que Tito había tocado una fibra sensible. Aquel día no era solo una discusión filosófica, era una confrontación cósmica entre luz y obscuridad, entre la revelación divina y los engaños humanos. El Señor ha prometido, continuó Tito, su mirada fija en el cielo, que en estos últimos días derramará su espíritu sobre toda carne. Habrá profecías, sueños y visiones. Mientras hablaba, los corazones de la multitud comenzaron a latir al unísono, como si una sola voz clamara a los cielos. Y de repente, entre la muchedumbre, un hombre se alzó, tembloroso pero decidido. Con un brillo de fe en sus ojos, dijo: Tito, he sido un escéptico toda mi vida, pero siento una poderosa presencia. ¿Podríamos orar juntos por la comprensión de esta verdad? Tito, reconociendo el momento divino, asintió: sí, hermano, es tiempo de unirnos en oración. Por cada corazón abierto, el Señor derramará su gracia y revelará su verdad. Unámonos en el nombre de Jesús. Y así, Tito guió a la multitud en una oración ferviente, pidiendo la intervención y llenura del Espíritu Santo. Un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo el susurro de promesas antiguas. Cuando la oración concluyó, un silencio abrumador se apoderó del lugar. Los espléndidos rayos de luz que caían desde lo alto parecían danzar sobre la multitud, trayendo consigo una paz indescriptible. En ese momento, los que habían sido confiados a la duda comenzaron a gritar: «Gloria a Dios». Su verdad es revelada. El filósofo, confrontado por la transformación elocuente de los corazones, retrocedía, su desdén se convirtió en angustia ante el poder evidente del Dios viviente. Con rabia, concluyó: «No permitiré que esta locura se establezca aquí». Sin embargo, Tito, sintiendo en su interior un fuego divino, respondió: «No se trata de permitir o no, se trata de vivir la verdad. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Era en ese preciso instante que el cielo parecía abrirse aún más. Una voz potente resonó, un eco de la eternidad, que decía: «Este es el tiempo de la cosecha, el tiempo en que el denuedo y la fe se unirán para cumplir el propósito divino. Mira que os envío como ovejas en medio de lobos». Lucas 10:3. El pueblo se quedó atónito ante la proclamación divina, mientras que Tito comprendía que no era solo una batalla por la mente del filósofo, sino el comienzo de un movimiento que cambiaría el rumbo de su comunidad para siempre. Con la mente atenta a los altos planes de Dios, Tito se preguntó: ¿sería esta la revelación de un nuevo avivamiento? ¿Podrían los corazones endurecidos convertirse y ser un faro de luz en la oscuridad? La transformación había comenzado, pero aún quedaban muchas sorpresas en el horizonte, y Tito sabía que cada paso era parte del asombroso legado divino que se desataría en su época. El clamor de la multitud resonaba en sus corazones, y su fe comenzaba a palpitar con un vigor renovado. Tito, sintiendo el peso de la responsabilidad, miró a su alrededor y vio desesperación en los rostros de muchos. «No teman», pronunció con voz clara, «pues el Dios que ha creado los cielos y la tierra está aquí entre nosotros. Él no es un lejano espectador, su promesa de salvación trae consigo poder para transformar». En ese instante, un grupo de jóvenes se acercó, sus rostros iluminados por la luz que aún reflejaba en la plaza. «Tito», dijeron con fervor, «queremos ser parte de este movimiento, para llevar su luz a los confines de la tierra». La determinación ardía en los ojos de Tito, sabiendo que cada persona reunida ahí era un testimonio del amor y la gracia de Dios. «Entonces reunámonos en su nombre», respondió él, «y busquemos la dirección de su espíritu. Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros». Entonces, de pronto, se oyó un murmullo entre la multitud, y un anciano que había estado en silencio desde el principio se levantó. Con voz temblorosa, comenzó a contar su historia: «He vivido mi vida atormentado por el sufrimiento y la soledad. Pero desde que escuché las palabras de este joven, sentí que el peso sobre mi pecho se aligera. ¿Es posible que haya esperanza para mí?». Tito se acercó, su corazón rebosante de compasión. «En Cristo hay siempre esperanza, hermano.
Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos, Isaías 61:1. Mientras Tito hablaba, una atmósfera de fe llenó el aire, como un perfume fragante elevándose hacia los cielos. Las palabras del anciano resonaron en muchos que se aproximaron, algunos llorando, otros con manos levantadas, buscando la salvación. Era como si cada alma presente estuviera siendo tocada por el mismo dedo de Dios. Cada oración pronunciada era un acto de entrega, una súplica al Creador por transformación. Sin embargo, la resistencia del filósofo persistía. Su voz resonaba nuevamente, llena de escepticismo. ¿Qué pruebas tienes, Tito, de que tus palabras no son solo ilusiones? ¿Acaso crees que esta es la verdadera realidad? Tito, respirando profundamente, se volvió hacia él y dijo, la verdad no se mide por lo que vemos, sino por la fe que abrazamos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20:29. Te invito a experimentar el poder de este milagro en tu propia vida. Sus ojos se encontraron, y por un momento el silencio parecía abrazar a ambos. Fue entonces que un estruendo sacudió el lugar, y un viento fuerte, como el de un gran aliento del Altísimo, se desató. Aquel viento levantó las voces y llenó los corazones de la multitud, haciéndoles clamar en lenguaje sobrenatural, como la promesa de Dios en los días antiguos. Gentes de todas partes comenzaron a hablar en nuevas lenguas, testificando abiertamente del poder de Dios que transformaba todo a su paso. La confusión del filósofo se hizo más evidente, y él retrocedió, desesperado por comprender lo que sus ojos presenciaban. Esto no puede ser real. Debe haber una explicación lógica detrás de todo esto. Las dudas le devoraban mientras su mente luchaba contra la poderosa manifestación del Espíritu. Tito, con voz firme como un pilar, exclamó, esta es la obra de Dios, que no se puede comprender con meras palabras humanas. Porque no hay nada imposible para Dios, Lucas 1:37. El eco de su declaración resonó por toda la plaza, como si la misma tarde se alineara con la verdad del cielo. A medida que la luz brillaba con más intensidad, Tito supo que aquel momento era solo el principio de algo mucho más grande. Había sido llamado para guiar a muchos en la verdad, para ser parte de un plan divino de redención que iba más allá de su comprensión. Una promesa vibrante se hizo eco en su alma, recordándole que la obra de Dios apenas empezaba. En el trasfondo de su espíritu, sentía que el Maestro aún tenía más revelaciones por desatar, un mayor propósito que aún no se había manifestado en su totalidad. ¿Qué milagros esperarían al día siguiente? ¿Cuál sería el legado de su obediencia? Se dio cuenta que el verdadero avivamiento no solo estaba ocurriendo en la plaza, sino que se extendía hacia el futuro. La voz soberana resonó nuevamente en su corazón, prepárate, Tito, porque he comenzado una obra en ti, y lo que el hombre considera imposible, yo lo haré posible. El tiempo de la multiplicación ha llegado, y el mundo entero será testigo de mi gloria. El viento que había soplado con poder comenzó a amainar, dejando un suave murmullo de alabanzas entre la multitud. Tito sintió que su corazón latía con fervor, impulsado por la convicción de que Dios estaba en medio de ellos, obrando milagros y tocando vidas. A medida que las lenguas de fuego se disipaban, los congregados empezaron a hablar entre sí con renovada energía. Algunos compartían testimonios de sanidad, otros hablaban en un tono un tanto confuso, pero todos con la certeza de haber sentido la presencia del Altísimo. Tito se movió entre ellos, escuchando sus palabras y abrazando con cariño a aquellos que habían encontrado esperanza donde antes había vacío. El filósofo, aún perplejo, se acercó una vez más a Tito. ¿Cómo puede ser que lo que veo y siento no se rige por las leyes de la lógica? Me encuentro ante un dilema, ¿puedes ayudarme a despejar esta confusión? Tito, viendo la angustia en sus ojos, le contestó, el corazón tiene razones que la razón no puede comprender, amigo mío. Lo que hemos presenciado hoy es el cumplimiento de lo que se ha hablado por los profetas. No se trata de lógica, sino de fe. El justo vivirá por fe, Romanos 1:17. Dios busca el corazón humano, no su entendimiento. Ese comentario pareció resonar en lo más profundo del filósofo. Tito notó un brillo de contemplación en sus ojos, como si una chispa de fe o curiosidad comenzara a tomar forma. Con gran amor y paciencia, Tito continuó, mira a tu alrededor.
Cada vida tocada aquí es un testimonio vivo de la verdad de Dios. Él no solo cumple promesas, Él es la promesa misma. En ese momento, un grupo de mujeres que habían sido liberadas de una opresión espiritual comenzaron a danzar y cantar al unísono, sus voces elevándose en una melodía celestial. La atmósfera vibraba con una alegría que desbordaba todo entendimiento humano. Tito sintió que la gloria de Dios llenaba la plaza, envolviendo a cada persona en un abrazo divino. Al ver esta manifestación, el filósofo dio un paso atrás, sintió como una lucha interna se desataba en su interior. Las palabras de Tito calaban hondo en su ser, y sus dudas comenzaban a desvanecerse ante la abrumadora presencia de Dios. De repente, Tito tuvo una visión, un torrente de luz lo envolvió, y una voz le susurró al oído, así como Moisés fue ungido para guiar a mi pueblo, tú serás usado para llevar mi esperanza a aquellos que languidecen en la oscuridad. No temas, Tito, porque yo estoy contigo. Cuando la visión se desvaneció, Tito se dio cuenta de que la multitud permanecía en un éxtasis de alabanza, algunos se arrodillaban, mientras otros levantaban las manos en señal de entrega. Él supo que el tiempo de la multiplicación no solo era un futuro prometedor, sino un presente activo. Con fervor renovado, Tito se levantó nuevamente. Escuchad, pueblo amado. Lo que hemos visto y experimentado aquí no es el final, es solo el umbral de algo grandioso que se avecina. Cada uno de ustedes ha recibido una parte del Espíritu que actuará en sus vidas. Saldremos de este lugar como embajadores de la luz y llevaremos el mensaje de redención a aquellos que aún no conocen la verdad del Salvador. Las caras de la multitud brillaban con un gozo inquebrantable. Tito podía sentir cómo sus corazones se llenaban de un propósito, y la expectativa se cernía sobre ellos como un manto. La obra divina apenas comenzaba. Pero escuchad, queridos hermanos, continuó Tito con voz grave, no podemos olvidar que este movimiento está bajo la dirección del Espíritu Santo. Él nos llevará a lugares que no podemos prever. Estén alerta, porque el mañana traerá desafíos, pero también gloriosas manifestaciones del poder de Dios. Mientras dichas palabras resonaban en el aire, Tito sintió que la misma tierra bajo sus pies vibraba con el pulso del propósito divino. Las promesas aún no reveladas en el corazón de Dios susurraban a su alma. Porque he unido a mis hijos en un solo cuerpo, el mundo será testigo de mi gloria a través de ustedes. Lo que está reservado para aquellos que se atreven a creer será un misterio que transpone el tiempo y el espacio. Pues así dice el Señor, lo que antes eran lágrimas, serán danzas en mi nombre. Una nueva revelación se hundió en su ser, iluminando su futuro con un fervor sagrado. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? En su corazón, Tito sabía que el futuro prometía un propósito aún más profundo, un legado que resonaría en las generaciones venideras. Mientras el eco de la alabanza aún vibraba en el aire, Tito se sintió compelido a descender del escalón donde había estado predicando. Con un paso decidido, se unió a aquellos que se congregaban alrededor de la fuente, donde el agua clara reflejaba los cielos resplandecientes. Allí, todos parecían buscar saciar su sed espiritual, unánimes en el deseo de recibir más de lo que aquel día les había traído. Sin embargo, el filósofo no estaba solo en sus dilemas. Otros también se encontraban allí, mostrando rostros marcados por la incertidumbre. Un hombre mayor, de barba canosa y ojos profundos, alzó la voz: Tito, tú que has recibido esta luz, ¿cómo podemos llevar esta gloria al mundo que nos rodea? La oscuridad a menudo parece más fuerte que la luz que llevamos dentro. Tito miró a su alrededor, reconociendo que cada uno de ellos ahora era portador de esa misma luz que había llenado su corazón. El poder de la luz no se mide por su tamaño, sino por la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro amor, respondió con fervor. Deja que esta luz brille en medio de las tinieblas. Cada acción de amor, cada gesto de misericordia, contribuirá al plan que Dios está desarrollando en nuestras vidas y a través de nosotros. Mientras hablaba, Tito sintió una nueva unción del Espíritu Santo. La atmósfera cambió y un silencio reverente cayó sobre los presentes. De repente, una mujer con ojos llenos de pasión y con una voz clara se levantó. Tito. Dios me ha mostrado. He tenido una visión, las masas que claman por esperanza, y nosotros somos los mensajeros de esa esperanza.
¿Seremos valientes ante la oposición? La pregunta caló profundo. Tito sintió la carga de la responsabilidad que se sostenía sobre sus hombros. No temamos a la oposición ni al sufrimiento, porque no estamos solos. Así como el Señor prometió estar con Moisés ante el faraón, Él está con nosotros. Abre, entonces, nuestros corazones y nuestras bocas. Que la verdad de Dios fluya sin restricciones. Entonces, Tito se dirigió a la multitud nuevamente. El apóstol Pablo nos recuerda, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, Gálatas 6:9. Estamos aquí para ser un reflejo del amor del Salvador. Lo que tenemos es un regalo divino, un legado para las generaciones futuras. Mientras su voz se alzaba, la multitud se unió a él en un renovado clamor de alabanza, como si un torrente de fe recorriera cada corazón. Tito percibió el mover del Espíritu y comenzó a orar en voz alta, pidiendo por una unción de valentía y poder. Los sonidos de leones rugiendo resonaban en los corazones de muchos, y algunos comenzaron a ofrecer sus vidas como sacrificios vivos, dispuestos a ir a donde Dios los enviara. Mientras Tito oraba, la presencia de Dios se manifestó con mayor fuerza, como un fuego devorador. Ciertos miembros de la multitud comenzaron a dar pasos hacia adelante, sintiendo el llamado del Espíritu Santo. Uno tras otro, compartieron sus historias de lucha y victoria, sus corazones latiendo en un mismo acorde. Al finalizar, Tito sintió el peso del mensaje que el Señor tenía para él. Amados, recuerden lo que se ha hablado hoy. Este es solo el principio. La obra que comienza en nosotros continuará y se extenderá como un río de vida. Pero recordemos que cada paso que demos será acompañado de retos. Así, debemos unirnos en oración y en mutua edificación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, incluso mientras hablaba, una sensación de anticipación crecía. Nuevas revelaciones estaban por venir, y el propósito divino de Dios empezaba a desvelarse como un misterio que iba más allá de su comprensión. Pronto, hermanos. Él está levantando a sus testigos en medio de las naciones, concluyó alzando su mano hacia el cielo. Y lo que se avecina será algo que ni ojos han visto, ni oídos han escuchado. Así dice el Señor, yo haré maravillas en los cielos y en la tierra, porque estoy comenzando a desatar mi poder entre ustedes. Con una profunda convicción en su corazón, Tito sabía que la revelación del plan soberano de Dios apenas comenzaba a manifestarse. ¿Qué otras maravillas esperaba a la vuelta de la esquina? El futuro guardaba secretos que solo el tiempo podría desvelar, y Tito estaba preparado para ser un instrumento en manos del Creador. Al amanecer del día siguiente, el sol se alzó sobre la tierra como un símbolo de esperanza renovada. Tito se sentó junto a la fuente, observando cómo el agua fluía, recordándole el mensaje de vida eterna que había compartido con la multitud. Mientras meditaba, los rostros de aquellos que habían respondido a la llamada del Espíritu llenaban su mente. Él sabía que la fe nacida en esa reunión no sería simplemente un eco pasajero, sino una chispa que encendería un fuego transformador. Los ecos del día anterior aún resonaban en su corazón. En aquel instante de reflexión, Tito fue asaltado por una visión. Una oscuridad densa se arremolinaba a su alrededor, y en el centro de ella, figuras vestidas de luto se aferraban a sus harapos de desesperación. Algunos gritaban en agonía por su liberación, mientras otros se sumían en el silencio, perdido en el abismo de la incredulidad. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, una luz brillante destellaba como un faro. Esta luz, Tito musitó, es el mensaje de la salvación. Fue entonces que escuchó claramente la voz del Señor: Tito, ve y lleva mi luz a los que están atrapados en la desesperación. No temas, porque yo iré contigo. La visión se disolvió en un instante y, sintiendo un ardor en su pecho, Tito se levantó decidido a cumplir con aquel llamado. Mientras se dirigía a la plaza, comenzó a convocar a los que habían estado con él el día anterior. Cuando los encontró, sus corazones estaban aún encendidos por el Espíritu. Tito les compartió su visión y el mensaje que había recibido: hermanos, muchas almas claman en la oscuridad. El Señor me ha enviado a llevar luz a los que sufren. ¿Quién irá conmigo? ¿Quién cargará el estandarte de la verdad y la esperanza? Al escuchar esto, las emociones encontraron en cada uno un eco de respuesta.
La mujer de la visión anterior se acercó y dijo, yo iré contigo, Tito. He estado esperando este momento. No seremos desalentados, porque en nuestro Dios hallamos fortaleza. Otro joven, que había compartido su testimonio la jornada anterior, se unió rápidamente y exclamó, por la gracia de Dios, también iré. Esta luz nos ha alcanzado y no podemos contenerla. Con cada voz que se unía, Tito sentía la presencia de Dios fortaleciendo su misión. Así, un grupo conformado por aquellos que habían experimentado el poder transformador del cielo se prepararon para salir. Sin embargo, mientras se disponían a marchar hacia la desconocida oscuridad, un susurro en el aire les trajo una advertencia, ¿no van a esperar un momento más? Escucha. La multitud se detuvo confundida, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando un anciano de la congregación, que había estado en la distancia, avanzó hacia ellos. Con una voz temblorosa, les dijo, he estado en oración esta noche, y el Señor me reveló algo. Antes de que partan, deben saber que hay un enemigo que vigila los caminos. El adversario va a intentar detenerlos y sembrar dudas entre ustedes. Pero aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. Confíen en la armadura de Dios. La congregación se sintió consciente del peligro, y en ese momento, Tito recordó el pasaje de Efesios, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, Efesios 6:11. A medida que se armaban espiritualmente a través de la oración, una profunda unidad se estableció entre ellos. No obstante, una inquietud creció en el corazón de Tito. ¿Acaso Dios había revelado todo en esa visión? ¿Qué pruebas aguardarían en el camino? Mientras se sumergían en la oración, un nuevo impulso de revelación comenzó a brotar en su interior. Las instrucciones del Señor estaban por desatarse en una nueva dimensión. Había más en el plan divino, y lo que estaban a punto de emprender sería solo el inicio de un viaje transformador. Con un clamor de asombro, Tito preguntó en voz alta al grupo, ¿estamos listos para ver lo que Dios hará entre nosotros? Vayamos, y dejemos que su gloria se manifieste. Juntos, sabían que el camino podría estar lleno de desafíos, pero también de victorias sorprendentes, pues el legado que se estaba formando en sus vidas iba más allá de su entendimiento. Lo que no sabían era que un poder mucho más grande estaba en movimiento, preparado para activar un plan a nivel global que únicamente el tiempo desvelaría. Los cielos se prepararían para un estruendo, y la historia de cada uno de ellos se entrelazaría en un relato divino aún más grandioso. El grupo, ahora unido en espíritu y en propósito, comenzó su travesía hacia la oscuridad que había sido revelada a Tito. Cada paso que daban mejoraba su determinación, y mientras caminaban, los ecos de los clamorosos gritos resonaban en sus corazones, libéranos. Ten piedad de nosotros. A medida que se acercaban a los confines de la ciudad, Tito sentía que la atmósfera se tornaba densa y opresiva, como si la misma tierra temblara ante el paso de la luz. Improbable es que en medio de tanto dolor y desesperanza haya un camino hacia la redención, pensó Tito, contemplando la realidad de aquellos que habían permanecido en la ceguera espiritual. Entonces, recordando las palabras de Jesús, resonaron en su mente, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. El grupo llegó a un cruce donde la oscuridad parecía más intensa. Allí, Tito elevó su voz, el Señor está con nosotros. Confiemos en su luz y llevemos esperanza a los afligidos. No solo iremos a dar palabra, llevaremos nuestro testimonio viviente. Los rostros se iluminaron con la certeza de que, aunque el entorno era sombrío, ellos eran portadores de la luz que podría dispersar las tinieblas. A medida que avanzaban, se encontraron con un anciano que suplicaba en la esquina de una calle desierta. Sus ojos, desprovistos de brillo, reflejaban un mundo sumido en la desesperación. ¿Qué buscan en este lugar de muerte?, preguntó, su voz quebrada por el dolor. Tito, sintiendo la urgencia del momento, se acercó con compasión. Buscamos ofrecerte la luz del Dios vivo. Él ha prometido liberación a aquellos que creen. Ante sus palabras, el anciano levantó la mirada, buscando entender la esperanza que irradiaba el joven. ¿Acaso aún hay esperanza para mí?, murmuró, con cada palabra impregnada de desconfianza.
Tito, sintiendo la presión de la misión, finalizó su discurso con firmeza: te digo que en Cristo hay nuevo nacimiento, hay vida en abundancia. Arrepiéntete y cree, y Él te transformará. Esa invitación penetró en el corazón del anciano como una flecha de luz, una chispa de fe empezó a brillar en sus ojos. ¿Puede ser verdad?, cuestionó casi en un susurro. Con el grupo detrás de él, Tito continuó llevando su mensaje a otros, mientras cada milagro de transformación se iba desatando. Mientras la luz del atardecer teñía de oro la aldea, Tito comprendió que la misión era mucho más grandiosa que solo confrontar la desesperación. Era un verdadero acto de guerra espiritual, una confrontación directa contra el reino de las tinieblas. Sin embargo, su atención fue atraída por una sombra que se movía sigilosamente entre la multitud. Era un joven que parecía titubear entre la luz y la oscuridad, su rostro marcado por la confusión. En él, Tito vio el dilema de muchos, aquellos renuentes a abandonar el pasado, temerosos de lo que significaba aceptar la luz de Cristo. Tito se acercó de nuevo, con la voz suavizada por el amor. ¿Por qué te detienes, amigo mío? La luz te llama, y la oscuridad no tiene poder sobre ti. El Señor ha designado este momento para ti. Pero el joven se cubrió el rostro, escudándose en su temor: ¿y si no soy digno? Llevas una luz que no creo merecer. Al escuchar esto, Tito sintió la necesidad urgente de revelar lo profundo y amplio que era el amor de Cristo. Recuerda, no somos dignos por nuestros propios méritos, sino que somos dignos por el sacrificio de aquel que nos ama incondicionalmente. Él no busca lo perfecto, sino el corazón que anhela ser cambiado. Ven, y deja que la luz de Cristo ilumine incluso las partes más oscuras de tu ser. En medio de esta conversación, una voz atronadora resonó desde el abismo: no será permitido. Ninguna alma será salvada. La atmósfera se heló, y una presencia oscura comenzó a manifestarse, sembrando temor entre los presentes. Tito se puso en pie, llenándose del poder del Espíritu: en el nombre de Jesús, he aquí tu luz, y sobre ti, oh tiniebla, serás conmovida. No temáis, porque el que es en nosotros es mayor que tú. En ese instante, el cielo retumbó, y la luz brotó con fuerza, despojando a la sombra que atormentaba sus corazones. Mientras los ojos del joven se llenaban de lágrimas al ver la manifestación del poder divino, una claridad se posó sobre todos ellos. El camino por delante estaba dispuesto, y las promesas del Señor reverberaban en el aire: he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Pero Tito sabía que esta embestida era solo el comienzo. Era el preludio de una lucha aún mayor, y en su corazón resonó el eco de una verdad latente: lo que acababan de experimentar resonaba solo como el umbral de un vasto plan del cielo, uno que apenas empezaban a vislumbrar. ¿Qué grandes misterios aguardaban en la profundidad del propósito divino? Su espíritu se conmovía, y sabía que aún quedaban secretos por revelar, incógnitas que el tiempo y la fe despegarían. A medida que Tito y su grupo avanzaban en su misión, el ambiente se tornó palpable, una mezcla de anticipación y desafío. La luz del día comenzaba a desvanecerse, pero el ardor en sus corazones crecía. Cada paso que daban estaba impregnado de fe, y se sentían como heraldos de un reino que se manifestaba, rompiendo cadenas, iluminando corazones y llevando esperanza a los perdidos. Tito miró a su alrededor y vio a aquellos que se habían unido a él. Cada uno representaba un testimonio del poder transformador de Dios. Algunos llegaron buscando respuestas, otros sanación, y muchos sencillamente deseaban ser parte de la luz que sentían brotar de sus propias almas. La unidad en el propósito encendió un fuego en sus corazones, y sabían que nadie podría detener lo que Dios había comenzado. En su travesía, se encontraron con un grupo de hombres sentados en la penumbra, hablando en voz baja. Falta de dirección y llenos de escepticismo, parecían dudar de la esperanza que brindaba la verdad. Tito, reconociendo su estado espiritual, decidió acercarse. Amigos, empezó Tito, su voz suave pero firme, me he encontrado con muchos de ustedes en esta búsqueda de verdad. Quisiera compartir el testimonio de la luz que ha cambiado mi vida. Al oír sus palabras, algunos levantaron la mirada, curiosos, mientras otros mostraron desdén. ¿Qué sabes tú de nuestra lucha?, respondió uno de los hombres, su voz cargada de amargura.
La vida misma es un testimonio de sufrimiento, y la esperanza parece una utopía lejana. Tito sintió el peso de sus palabras, pero en su interior resonaba la voz de Dios: deja que la luz brille en la oscuridad. Con renovada determinación, respondió: la vida es dura, pero en medio de ella, he encontrado una luz que disipa las sombras. El amor de Cristo transforma la desesperación en esperanza, las lágrimas en danza. No es una promesa vacía, es una realidad viva. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, 1. Mientras hablaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Uno de los jóvenes en el grupo, visiblemente afectado, comenzó a derramar lágrimas. Su lucha interna era evidente, y sin embargo, en su rostro se reflejaba una chispa de deseo. ¿Es posible que haya esperanza para mí?, preguntó, como quien se aferra a un hilo de vida. Tito, sintiendo el momento propicio, se acercó más. Sí, amigo mío. La gracia de Dios cubre nuestras fallas. No vine aquí para condenarte, sino para ofrecerte la luz que toda transformación trae. Ven y experimenta su amor. Un silencio expectante se hizo presente, y otros comenzaron a inclinarse, escuchando la promesa de vida que Tito ofrecía. Pero de repente, un grito rompió la tensión en el aire. Era el filósofo, quien había seguido a hambre a Tito, todavía hostil, su rostro pálido pero decidido. No permitiré que se siembren estas ilusiones entre nosotros. ¿Acaso hablas de luz, mientras caminas en la oscuridad de tus propios engaños? Tito, consciente de la importancia del momento, se volvió hacia el filósofo, su mirada serena pero poderosa. No se trata de ilusiones, sino de la realidad del amor de Dios. La evidencia está en aquellos que se han liberado del pecado y caminan en victoria. Aun cuando sufrimos, su gracia es suficiente para nosotros. 2 Corintios 12:9. Los presentes comenzaron a murmurar. Tito sabía que el desafío era significativo, pero la comunidad había comenzado a ver la luz de la verdad. Amigos, continuó, la elección está ante ustedes. ¿Seguirán las sombras de la desesperanza o se unirán a la luz que trae restauración? Poco a poco, el grupo de hombres que había estado absorto en su escepticismo empezó a moverse. Alguien se atrevió a alzar la voz: quizás lo que hemos buscado ha estado más cerca de lo que creíamos. A los ojos de Tito, la semilla de fe había empezado a germinar y sentía la urgencia del propósito divino. Sin embargo, en medio de la tensión, un nuevo susurro se desató en el aire, era como si la tierra misma pulsase con un eco divino. Tito, sintiendo la guía del Espíritu, se dirigió nuevamente a la multitud: no seamos como la sal que ha perdido su sabor. No temáis a la confrontación, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, de amor y de verdad. Este es el tiempo de avivamiento, el tiempo de ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Mateo 5:13. Las palabras de Tito resonaron en la comunidad. Los corazones comenzaron a abrirse, y el silencio que había llegado con el filósofo se desvanecía en un clamor de fe. Hombres y mujeres empezaron a levantarse, mostrando señales de una herida interna que comenzaba a sanar. El silencio se rompió con un clamor general: queremos más de esta luz. Queremos ser parte de este plan. Tito sintió que la atmósfera se cargaba con una expectativa santa. La batalla no era solo de palabras, era un movimiento de Dios en el corazón de los hombres. Mientras las alabanzas comenzaban a surgir, el cielo parecía abrirse un poco más. Tito, sintiendo la fuerza de la respuesta que había desatado, se quedó meditando. Este clamor por la verdad y luz era un canto nuevo, un eco de la revelación que atravesaba generaciones. Entonces la luz brillante que había visto en su visión resplandeció nuevamente, trayendo consigo la certeza de que estaban en los umbrales de un avivamiento divino. Sin embargo, a su mente, las preguntas surgieron: ¿estaba todo alineado para lo que Dios tenía en sus corazones? ¿Qué más revelaciones esperaban a la vuelta del camino? El plan soberano de Dios empezaba a tomar forma ante sus ojos, como un delicado bordado que revela su gloria a través de las vidas restauradas. Esa noche, mientras oraban, la presencia de Dios se intensificó, asegurándoles que la batalla aún no había concluido pero que la victoria ya había sido proclamada.
Cada uno de ellos era un fragmento de un vasto mosaico divino, y en su disposición a creer, la luz del reino se convertiría en su legado. Así, Tito supo que la historia apenas comenzaba, y que las páginas del plan eterno de Dios se estaban escribiendo con cada decisión que tomaban, dejando abiertas las puertas de un asombroso misterio que solo podría revelarse en el tiempo de Dios.